Oli, La Ilíada. Estas dos grandes epopeyas atribuidas a Homero, la Ilíada y la Odisea. San Marcos lo llama literatura griega. Nosotros vamos a llamarlo clasicismo griego, ya clasicismo. Pero antes de empezar, como menciona Carlos López, vamos a hacer las claves de la tarea de la semana pasada. Ya vamos con las claves de la semana pasada. Ujú. Vamos con las claves de la semana pasada. ¿Dónde está el material? ¿Ustedes qué academia son? Ujú. Mira, mira, Génesis, la traición. ¿Dónde está? Dice. No menciona academia, porque si no, ahí se va a animar no ir. Así son, pues se cambian, así son. 100% adesina, dice. Dice. Ya, pregunta número uno. Pregunta uno de la tarea domiciliaria. ¿Cuál marcaste acá? Pregunta de San Marcos, año 2024-2. Una pregunta de este último proceso de admisión. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Esto, ¿qué acá? ¿Qué figura literaria se puede no encontrar en estos versos? Aquí encontramos la alteración de la sintaxis, ¿no? Porque fíjate con qué palabra empieza. Empieza con del salón en el ángulo oscuro. Está empezando con un circunstancial del lugar. Normalmente los circunstanciales del lugar van al final, ¿no? De cada oración. Aquí lo está poniendo al comienzo. Ah, aquí podemos ver una alteración. Entonces hay una alteración. ¿Cuál sería el orden correcto? Tenemos que ver de quién está hablando. Está hablando de el arpa. Entonces debería ser el arpa, silenciosa y cubierta de polvo, tal vez olvidada por su dueño, veíase en el ángulo oscuro del salón. Ese es el hiperbatón. Así que la uno, ¿cuál sería? La D. San Marcos 2024-2. San Marcos 2024-2. De nuevo, otros versos de Becker. ¿Cuál marcaste en la pregunta 2? La rima número 17. Así es de mi tocayo, ¿no? Qué nombre tan sexy. ¿Cuál marcaste en la 2? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. Hoy la he visto, he mirado. Hoy creo en Dios. Este es claramente son versos, claramente es poesía, ¿no? Y si es poesía, pertenece al género lírico. Y el género lírico se caracteriza por la expresión de los sentimientos y emociones. Entonces, ¿cuál sería la clave? La A. Profesor, ¿en serio San Marcos preguntó eso? ¿En serio San Marcos preguntó eso? La pregunta número 3. Esta pregunta ya fue un poquito más de nivel. La pregunta 3. ¿Cuál marcaste en la pregunta 3? ¿La D, la E, la A, la C, la B?
Buenas noches, profe. Ni me hagas acordar, ni me hagas acordar. Estoy bien. Ya pasaron ya 2 horas de eso, 1 hora y media. Dice, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ajá. Este es un poema llamado La Cena Miserable de César Vallejo que pertenece a su primer libro llamado Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros es una colección de 69 poemas publicados en 1919. Vallejo se inició como poeta con ese libro, Los Heraldos Negros, dividido en 5 partes, siendo uno de los poemas más importantes de Los Heraldos Negros el poema que le da nombre, Los Heraldos Negros. Y también encontramos otros poemas como La Cena Miserable, Idilio Muerto, Espergesia. A ver, ¿qué se puede ver en estos versos? ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra rodilla, nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya, ¿aquí qué encontramos? Aquí encontramos metáforas, ¿no? Pero no hay metáforas en las alternativas. Después encontramos una repetición de ¿hasta cuándo? Profe, pero usted ha dicho que la anáfora es la repetición al comienzo de cada verso. Sí, pero hay más. La teoría nos dice que la palabra anáfora proviene del griego que significa repetición. Repetición. Así que la anáfora es la repetición al comienzo de cada verso o de cada frase contigua. O sea, tenemos una oración, termina la oración, viene el punto, y si la primera palabra de la siguiente oración es la misma palabra de la oración anterior, anáfora. Y mira, acá tenemos un hasta cuándo, bla, 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 punto, hasta cuándo, bla, 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 hasta cuándo. Entonces tenemos una repetición constante al comienzo de cada frase contigua. Entonces, ¿esto qué sería? Una anáfora. Anáfora. Es una anáfora no tan usual como normalmente encontramos en los ejemplos. Sí, es una pregunta muy simpática. La pregunta 4. ¿Cuál marcaste la pregunta 4? Eso me vino, casi fallo, pero recordé su hermosa pistola de Vallejo. Anta, me halagas, me ruboriza. ¿Cuáles te marcas en la 4? Bodas de sangre. Algunos me decían, profe, vino boda de sangre, usted le ha enseñado, profe, eso no está en el prospecto. No, 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 no. No se va. La pregunta se basa en boda de sangre, pero está inclinada al tema de géneros literarios. Boda de sangre. Boda de sangre es una obra de Federico García Lorca. Expone una historia en la que la novia a punto de casarse se escapa con su amante, de quien está realmente enamorada. Se origina un súbito escándalo y una persecución incesante de parte del novio y las familias que no perdonan esa afrenta. Punto. Considerando lo anterior y el género literario de la obra, determine la afirmación correcta. Ya nos está pidiendo el género de boda de sangre. O sea, bla, 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 género de boda de sangre. Sí. Entonces la pregunta era esa, género de boda de sangre. Eh, boda de sangre. Boda de sangre es una obra teatral que le pertenece a Federico García Lorca. No, Lorca, que es un autor español de la generación del 27, literatura española del siglo XX. Lorca, que lamentablemente murió fusilado durante la Guerra Civil Española. La guerra empezó en julio, Lorca murió en agosto. Lorca murió fusilado el 18 de agosto de 1936, a la corta edad de 38 años. Lorca murió joven, joven murió Lorca, maldita sea. Ya, y Lorca nos deja una obra teatral llamada Boda de Sangre. Así que la clave, ¿cuál sería? La clave sería la C. Ya, una observación con esta pregunta, ya, una observación. Boda de Sangre nos cuenta la historia de una pasión desbordante, de los celos, ¿no? Que llevan a un final trágico. Ya, algo interesante que esta pregunta, un error que comete esta pregunta es la siguiente. Dice, expone una historia de que la novia a punto de casarse se escapa con su amante. No, mentira, la novia ya se había casado ya. La novia se había casado con el novio y cuando se está celebrando la fiesta de recepción, cuando ya le dijo que sí, ya está casada, ¿no? Cuando todos están celebrando en la casa del novio la unión entre ellos, cuando todo el pueblo están celebrando, ¿no? Ese feliz acontecimiento,
La novia, desdichada, se escapa con su ex. ¡Con su ex! Que era Leonardo, que pertenecía a una maldita familia que la madre odiaba, los Félix, porque por culpa de los Félix había muerto su esposo y su hijo mayor, por eso que la madre decía, tengo que escupir para no matar, porque odiaba a los Félix a rabiar. Y oh, fatalidad, un Félix se llevó la vida de su último hijo. Triste, esta obra es golpeante, en serio, es muy, muy golpeante. La clave es la C, la clave es la C. Acá solamente hay una pequeña observación con ese dato, pero esa observación no cambia el rumbo de la pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuál marca es la pregunta 5? San Marcos 2024-1. San Marcos 2024-1. La siguiente cita ha sido extraída de La Casa de Infiel. Ah, La Casa de Infiel es un poemón. Ya, identifique la alternativa que contiene las figuras literarias empleadas respetando el orden del énfasis añadido. El subrayado simple y las negritas. O sea, encuentra las figuras respetando el orden en el cual aparecen. O sea, respectivamente. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladraba muy lejos del río. Pasar la zamora, los juncos, sus pinos bajo su mate pelo hizo un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el corpiño. No, su mulos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de hombre, la mitad lleno de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra, en ácar, sin brida y sin estribos. No quiero decir por las cosas que ella me dijo, la luz de entendimiento me hace ser muy comedido. Así es un poemón, ¿ah? Es un poemón de Federico García Lorca, un poema que tiene una fuerte entonación erótica. Ya, este poemita, en este fragmento especial, ¿qué figura encontramos? Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. Ujú. En esta palabra subrayada, ¿qué encontramos? Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. Me está hablando de los árboles. Entonces el orden debería ser los árboles han crecido sin luz de plata en sus copas. Entonces aquí encuentro una alteración del orden. ¿Qué es esto? Este es un hiperbatón. Vemos que la primera palabra, no, al parecer ese no es su lugar característico. Este es un claro ejemplo de hiperbatón. Las dos últimas, si un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Un horizonte de perros. Esto vendría a ser una metáfora de sustitución, ¿no? Horizonte de perros. O sea, un horizonte muy lejano, un horizonte sonoro, bullicioso, ladra muy lejos, ¿no? Ladra, un horizonte de perros. O sea, hay una bulla muy lejana en donde yo me encuentro, desde donde yo me encuentro, ¿no? Ahí, esta es una metáfora. Así que la clave, ¿cuál sería? La clave sería la... Esta es una metáfora muy interesante, es una metáfora de tipo surrealista, una imagen muy extraña. La clave sería la A. La pregunta 6. ¿Cuál marcaste en la pregunta 6? Se marcó 2024-1. A partir del siguiente fragmento extraído del poema El albatro de Charles Baudelaire, identifica la alternativa que contiene en este orden la corriente de la cual se escribe y la figura literaria empleada. San Marcos 2024-1. Ajá, así es, Antal. El poeta es como un príncipe del nublado, que puede huir de las flechas y el rayo frecuentar. En el cielo, entre ataques y mofas desterrados, sus alas de gigante le impiden caminar. ¿Quién fue Charles Baudelaire? Charles Baudelaire es un escritor francés que fue encerrado en la cárcel debido a su conducta inmoral. La sociedad burguesa de aquella época de la Francia del siglo XIX no podía soportar esas actitudes de este joven poeta. No, Baudelaire, junto con Arthur Rimbaud, Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé, por su forma de no de vivir, por su vida tan bohemia y desordenada, porque eran alcohólicos, drogadictos, ateos, homosexuales, cicleros, ya sí, ellos fueron llamados poetas malditos, los famosos poetas malditos, que en verdad desarrollaban una poesía simbolista, ya simbolista. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es una corriente poética que apareció en Francia a mediados, finales de la edad del siglo XIX. Sí, claro, y de Baudelaire su obra más importante es Las Flores del Mal. No se puede,
En este poema, aquí Boeller, si te das cuenta, hay musicalidad. Nublado rima con desterrado. Frecuentar rima con caminar. Una característica de la poesía simbolista es el gusto por la musicalidad. Una característica de la poesía simbolista es el trabajo de la metáfora. Una característica de la poesía simbolista es el trabajo también de lo que es el cromatismo. En este caso, ¿no? En este fragmento especial encontramos musicalidad, encontramos la rima, ¿no? Lo malo de las, ¿no? De algunos poemas es que cuando se traduce al castellano, se pierde esa musicalidad, esa rima y ese ritmo que tienen los poemas originales. Sí, ese es el problema de la traducción. Por eso que ¿no? La carrera de traducción es una carrera muy, muy intensa, porque el traductor no solamente tiene que traducir de manera literal, sino que también tiene que interpretarla. Sí, o sea, más que traducción es interpretación, porque la traducción no puede hacer Google. Tranquilamente Google puede traducir no las palabras al castellano. Por eso que el trabajo del traductor va más allá de una traducción literal, sino también tiene un trabajo de interpretación. En el caso de la poesía simbolista, no, las obras originales en francés se percibe más la musicalidad. Si es como la Divina Comedia es para leerla en italiano, en serio, para leerla en italiano. Cuando se traduce al castellano se pierde, ¿no? Esa entonación. Y aparte también la labor de Dante al escribir su obra en italiano en una época donde el latín era la lengua culta. Y Dante le dijo, me llega, yo voy a hacer mi obra en italiano y en lengua vulgar, en toscano. Profesor, ¿se lo saben en francés? Claro, yo sé hablar francés. Las juntas de castellano. Ya, ¿la clave cuál sería? La clave sería la A. Simbolismo símil. ¿Dónde está símil? Símil está acá. El poeta es como un príncipe, ¿no? Ahí está el nexo comparativo. En el primer verso está símil. La pregunta 7. ¿Cuál marcas en la pregunta 7? San Marcos 2023. Esta pregunta 7, San Marcos se ve maleada, porque San Marcos te pide que reconozcas cuatro figuras. Qué abusivo, San Marcos. Pero no es tan complicado. A ver, vamos a ponerle colores. Metáfora, después me dice epíteto, después me dice hipérbato y después me dice símil. Ya. Vamos por la más fácil. ¿Quién es la más fácil? ¿Tu compañera? No, estoy hablando de los enunciados. Vamos con símil. Símil es la más fácil, ¿no? Porque tenemos que buscar el nexo comparativo. Ya, ¿dónde está el nexo comparativo? ¿Dónde hay un nexo comparativo? ¿En qué ejemplo, en qué número encontramos un nexo comparativo? El doctor duerme al abrir la ventana. El huracán penetra como, acá mira, el huracán penetra como un saco, acá está símil, ¿no? Está la palabra como, ya, encontramos símil. Ahora vamos con epíteto. ¿Dónde está el epíteto? El epíteto menciona una cualidad propia de un ser, ¿no? Ah, claro, cielo azul. Ahí está el epíteto, cielo azul, ¿no? Ahí está el epíteto, ya. Y vamos con la metáfora. ¿Dónde está la metáfora? En la 3, ¿no? El sol se había puesto y el mar sonaba ya con el canto nocturno. El mar sonaba ya con el canto nocturno. O sea, ya era de noche en la playa. Es una metáfora. Y en consecuencia, el otro es un hiperbato. Entonces, ¿el orden cuál sería? Metáfora sería 3, epíteto sería 4, hiperbato sería uno y esto sería 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, la D. La 8, ¿cuál marcaste en la 8? San Marcos 2023, 1. ¿Cuál marcaste en la 8? La A me dice, ¿ya? ¿Qué opinan los demás?
La 8. Estas que me dictó rimas sonoras, cultas sí, aunque bucólica talía. Oh excelso conde, en las purpúreas horas, que es de rosa la alba y rosiclera el día. Ahora que de luz tu tinieblas doras, escucha el son de la zampoña mía, y ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Este es un poema de Luis de Góngora y Argote. Es un fragmento de la primera estrofa de la octava real del poema La fábula de Polifemo y Galatea. Se ha utilizado primordialmente la figura primordialmente. Ya, esta pregunta se hace tranquilamente conociendo la teoría. ¿Quién fue Luis de Góngora y Argote? Luis de Góngora y Argote es conocido como el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. ¿Por qué fue llamado el ángel de la luz? Sucede que sus primeros versos, cuando él tuvo influencia renacentista, eran muy fáciles de entender hasta que Luis de Góngora asimiló con mucha fuerza lo que es el barroco y su poesía se hizo oscura, o sea, se hizo muy difícil de poder acceder a ella. Una poesía hermética, por eso que fue llamado el ángel de las tinieblas. La pregunta es, ¿por qué su poesía se hizo tan difícil de entender? Por las palabras cultas que utilizaba, porque Luis de Góngora se va a convertir en uno de los máximos representantes de la escuela culterana, por las palabras cultas. El uso de metáforas, el uso de hiperbatons y también de mitología griega. Por eso que mucha gente cuando escuchaba a Luis de Góngora, la gente que decía, joder, tío, pero qué versos más flipantes. Oye, tío, pero están de coña sus versos, pero no entiendo ni hostias. Sí, 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 yo tampoco no entiendo ni hostias, pero me gusta cómo suena. Así que es un ángel de las tinieblas. Joder, tío, pues si tal le mola su frase. Sí. Ahora, fíjate y léelo en voz alta. Estas que me dictó rimas sonoras cultas, sí, aunque bucólicas talía. ¿No te das cuenta que hay una alteración? ¿No percibes que las palabras no sean una lógica, una secuencialidad lógica, sino que podemos percibir que hay un desorden de las palabras? Ya salió al ojo. ¿Cuál es? No es epíteto, es hipérbato. Hipérbato. La 9. Tiene razón, profe. No entendí qué tiene que ver el Rosicler, que es la plata roja, con el día. Sí, palabras muy, no, términos que no son de uso cotidiano, ¿no? Rosicler. Ya, la pregunta 9. La pregunta 9 de San Marcos esa vez se mandó con todo porque puso una viñeta, o sea, un cómics de Asterix el Galo. ¿Cuál marcas acá? En los parlamentos de cada uno de los personajes de la viñeta del cómics Asterix el Galo se puede apreciar el predominio del género. Ya, un cómic, ¿a qué género pertenecen los cómics? Lo que pasa es que los cómics, ya como son historias que se presentan con una serie de viñetas, las viñetas son los cuadritos donde los personajes dialogan entre sí, se podría considerar como una obra que pertenece al género épico, porque nos cuenta una historia. Pero acá hay una palabra clave que me ayuda a responder a esta pregunta, que no es épico. ¿Cuál es la palabra clave de esta pregunta? Dice, en los parlamentos de cada uno de los personajes, mira, en los parlamentos. ¿Qué son los parlamentos? Los diálogos. Se puede apreciar el predominio de, por el diálogo. Y el diálogo es algo característico de qué género? Dramático. Así que la clave, ¿cuál sería? La B. Ya la última fue una pregunta también muy simpática. Calor, París, otoño, cuánto estío en medio del calor y de la urbe. Sej la vi, moj de la moj. Es como si contaran mis pisadas, es como si me hubieran puesto aretes, es como si se hubieran orinado, es como si te hubieran dado vueltas, es como si contaran mis pisadas. Profesor, ¿cómo? Símil. Ya, pero si te das cuenta, más que una comparación, busca una intensificación de lo que quiere mostrar a partir de una repetición constante.
Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí vemos la anáfora. La dice la. Bueno, esas fueron las preguntas de la tarea. La resolución de examen de admisión. Bonita, ¿no? San Marco le gusta mucho preguntar figuras literarias. San Marco se vacila preguntando figuras literarias. San Marco se divierte poniendo estas preguntas porque San Marcos sabe que este es el talón de Aquiles de muchos postulantes. Así que evita que San Marcos te agarre y ponte a practicar figuras literarias. La PRE de vez en cuando lanza algunas preguntas de figuras muy interesantes. Ya revisen el material de la PRE. Ya, empezamos. El tema del día de hoy. El día de hoy nos toca hablar del clasicismo. ¿Salón se ve en pantalla? Sí. Ya, empezamos. ¿Qué es el clasicismo? El clasicismo es el primer gran movimiento literario de la cultura occidental. Escúchame, el clasicismo es el primer gran movimiento literario de la cultura occidental. Y cuando digo cultura occidental, quiero decir Europa. El clasicismo viene a ser no la piedra fundamental y angular de toda una tradición europea. Recuerda que no, nosotros estamos desarrollando en nuestro temario el primer punto, literatura universal. Y la base de la literatura universal es el clasicismo. La palabra clasicismo viene de la palabra clásico. ¿Y qué es lo clásico? Algo que no pasa de moda, algo que se mantiene a pesar de que pase el tiempo. Termina siendo algo modélico, algo paradigmático, algo ejemplar. Por eso es que los autores de esta época terminan siendo autores muy influyentes dentro de la tradición europea. ¿No? A ver, mencióname, querido Salón, mencióname, ¿qué movimiento literario en el siglo XV y XVI se caracteriza por la revaloración de los clásicos? El Renacimiento, así es, Antar, el Renacimiento. No, más adelante en el siglo XVIII, ¿qué movimiento literario revalora por segunda vez a los clásicos? El neoclasicismo, así es, Andrea, el neoclasicismo. ¿Por qué? Porque como te dije, los autores clásicos son autores fundamentales, son la base de una tradición, son autores que van a empezar lo que es el canon literario, ya los autores clásicos. ¿Y este clasicismo dónde surgió? Surgió en Grecia y se desarrolló en Roma. Surgió en Grecia y se desarrolló en Roma, porque los romanos van a admirar profundamente la cultura clásica. Los romanos tanto van a admirar a la cultura clásica que hasta se van a, perdón, los romanos tanto van a admirar a los griegos que los romanos se van a considerar descendientes de los griegos, van a apropiarse de su religión, van a tomar los dioses griegos y simplemente le van a cambiar de nombre. Van a asimilar todo el panteón griego. A ver, ayúdame. ¿Quién es el máximo dios de los dioses, vencedor de los titanes, dios del rayo y del trueno? ¿Quién es? El gran Zeus. Los romanos se apropian de la figura de Zeus y ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Júpiter, esposa de Zeus, no que va a ser su hermana y se va a convertir no en la diosa del matrimonio que castigaba a todos los hombres infieles e irónicamente su esposo era recontra infiel. Hablamos de la diosa Hera, la diosa Hera. No, los romanos se van a apropiar de la figura de Hera y ¿cómo la llaman? La llaman, la llaman Juno, hermano de Zeus, que físicamente se parecía a él. Tenía un enorme tridente y cuando golpeaba la tierra los mares se embravecían y la tierra temblaba. El que está acá justo en la imagen, ¿quién es? El gran Poseidón. Los romanos se van a apropiar de la figura de Poseidón y lo van a llamar, nombre romano de Poseidón, ¿cuál es? Neptuno. El hermano de Zeus, el mayor de los hombres, que habitaba la zona del inframundo y se va a convertir en el dios de los muertos. Hablamos de Hades. Los romanos se van a apropiar de la figura de Hades y ¿cómo lo van a llamar? Plutón. ¿No? Hija de Zeus, que va a tener con su hermana Demeter, se va a convertir, ¿no? En una de las muchachas, se va a convertir en la esposa de Hades. Hades termina raptando a su propia sobrina y la convierte en su mujer. Así es, Karin, hablamos de Perséfone. Y los romanos se van a apropiar de la figura de Perséfone y ¿cómo la llaman? Nombre romano de Perséfone. Así es, Karin, Proserpina.
Proserpina. Hija de Zeus, que nació a su cabeza, dando gritos de guerra. Se va a llamar la diosa del conocimiento y la sabiduría. Sí es, Atenea, muy bien, Karin, Atenea. Y los romanos se apropian de Atenea, ¿y cómo la llaman? Minerva, así es, Antar, Minerva. Hijo de Zeus, no, que va a tener con la ninfa Leto. No, hijo de Zeus, que se va a convertir en el dios de la música, el dios de las artes. Así es, Karin. Apolo, no, Apolo. Apolo y los romanos, ¿cómo van a llamar Apolo? ¿Cómo lo llaman? Nombre romano de Apolo. Nombre romano de Apolo es Febo. Apolo tenía a su hermana melliza. ¿Quién era su hermana melliza de Apolo? Es la diosa Artemisa. Los romanos se van a apropiar de la figura de Artemisa y la van a llamar Diana, Diana la cazadora. Así es. ¿Ya? ¿Quién es el hijo de Zeus que lo va a tener con la mortal Semele? Hablamos de que se va a convertir en el dios de las, ¿no? En el dios del vino, dios de la fertilidad y dios de los excesos. Hablamos de Dionisio. Los romanos se apropian de la figura de Dionisio y ¿cómo lo llaman? Baco. Muy bien. La diosa más bella de todas las diosas, que nació de los genitales de Urano cuando Crono lo castró. Hablamos de Afrodita, la diosa más rica de todas las diosas, la de increíble cuerpo y gran cintura. Afrodita. Los romanos se apropian de la figura de Afrodita y ¿cómo la llaman? Venus, así es, ¿ya? Hijo de Zeus, que lo va a tener con una mortal, por tanto es un semidios. No, es el semidios más querido por Zeus, que va a tener 9 trabajos para poder purificar su alma, después de haber asesinado sin querer a su esposa, hijos y sobrino. Hablamos de Hércules, pero Hércules es un nombre romano, dime su nombre griego. Su nombre griego es Heracles, Heracles. Y él es mundialmente conocido como Hércules. Fíjate la lista, mira. Nombre griego, nombre romano. Nombre griego, nombre romano. Son los dioses del panteón griego que van a, no, que van a apropiarse los romanos. Ver tanto Disney sirvió de algo. Karim, y no solamente Disney, supongo que estarás viendo Pascu y Rodri, destripando la historia con Pascu y Rodri. Estarás viendo, ¿no? También. Profe, ¿y Urano? ¿Cuál es el nombre romano de Urano? Ah, el nombre romano de Urano, no sé. Supongo que debe ser. Ah, mira, no sabía. El nombre romano de Urano es Caelus. Caelus. El de Cronos es Saturno. Ujú. Caelus. Si quieres conocer la mitología romana, que viene a ser una apropiación de la mitología griega, ya, así como Hesíodo tenía su Teogonía, que nos habla de la formación del universo según los griegos, ya, los romanos también tienen su texto mitológico que se va a llamar Las Metamorfosis de Ovidio, día 100.000 esperando el estripando la historia de Atenea. Toda la mitología griega es como Zeus. Sí, sí, sí. En verdad, la mitología griega sin la vida sexual de Zeus se reduce a 10 páginas. Ujú. Así es, York, Ares, Marte. Mm, sí. Ah, la Teogonía es de Hesíodo. Ya, fíjate acá, por favor, las características del clasicismo, ¿ya? El clasicismo, recuerda, es el primer gran movimiento de la cultura occidental. Las obras clásicas se caracterizan por su marcado búsqueda del equilibrio. El ideal de belleza de los autores clásicos tenía que ver con el equilibrio. El ideal de belleza de la cultura griega tenía que ver con el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? La simetría. La simetría entre fondo y forma. Buscaban más que todo mantener esa armonía en la construcción de sus obras. Y en sus historias no podían haber eventos desmesurados, porque si no, estos tenían que censurarse o cambiarse, como es el caso de la tragedia Edipo Rey. Edipo Rey, ustedes sabían, ¿no? Bueno, lo saben por la teoría, que cuando Edipo se arranca los ojos y cuando Yocasta se ahorca, eso no se representa en el teatro.
¿Por qué no se representa? Porque rompe la armonía que buscaban los griegos. Los griegos buscaban más que todo mantener el equilibrio y no podían haber actos desmesurados. Por eso es cuando Edipo se arranca los ojos y cuando Yocasta se ahorca con sus cabellos, eso es en el palacio, pero fuera de escena. O sea, el público no ve esa acción. ¿Ya? Y esto lo respetaban rigurosamente, por eso que se habla de una normatividad, una búsqueda de seguir las reglas. En el mundo griego también había una marcada, no un marcado fin pedagógico. ¿No? ¿Qué significa eso? Que las obras buscaban dar una enseñanza. Cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, la Ilíada no solamente me cuenta la ira de Aquiles, la Ilíada también me cuenta cómo uno debe comportarse en el campo de batalla, de cómo uno debe tomar su escudo, de cómo uno debe portar su lanza. También habla de ciertas normas que se tienen que cumplir, ¿no? Cuando uno se enfrenta a otro. Sí, son enseñanzas de vida. En la Odisea también me habla, ¿no? De la ley de la hospitalidad, cómo uno debía tratar a su invitado. Cuando alguien llegaba a tu hogar, ¿no? Y te imploraba y te suplicaba que cumpla la ley de Zeus hospitalario, tú tenías que ser un buen anfitrión, como es el caso de, ¿no? De Odiseo, cuando llega al reino de Esqueria, donde está, no, bueno, llega a la isla de Esqueria, donde está el reino de los feacios. ¿No? Y Odiseo es bien recibido por el rey Alcino y le da un banquete a pesar de que este hombre no quiere decir su nombre. ¿Por qué? Porque este hombre, este extranjero, no le suplica que cumpla la ley de la hospitalidad. Y el rey Alcino le da un banquete, y no solamente un banquete, ¿no? Sino que trae un poeta llamado Demódoco para que se puedan contar los hechos acaecidos en Troya y así entretener a su invitado. Solamente que el invitado se pone a llorar, la ley de la hospitalidad. Y ojo, tú como invitado no podías también exagerar esas leyes. O sea, tú no podías no pasarte de conchudo. Tú no podías aprovecharte la ley de la hospitalidad. Por eso que no debería haber un castigo si es que tú te aprovechas de la ley de hospitalidad, como es el caso de los pretendientes. Los pretendientes, estos hombres que acosaban a la reina Penélope, ellos van a no aprovecharse en desmesura de la ley de la hospitalidad y van a apropiarse de los recursos, ¿no? De la casa de Odiseo. No matan a ovejas, comen, ¿no? Y para cómo planean la muerte de Telémaco. Es por eso que eso sustenta cómo es que Odiseo los mata, porque no han cumplido la ley de la hospitalidad, porque ellos han querido apropiarse del reino. Hace mucho tiempo se consideraba, como estas obras presentan modelos de vida, conductas, se consideraba de que saber la Ilíada y la Odisea de memoria hacía una persona virtuosa. Por eso que muchos padres enviaban a sus hijos a centros especializados de enseñanza para que le enseñen cómo no la Ilíada y la Odisea y se lo aprendan de memoria. También hablamos de que cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea, no es que Homero se basó de la nada, no es que Homero de un día para otro dijo, bueno, voy a contar una historia sobre un hombre que se amargó y a partir de su ira, ¿no? Cambió el rumbo de una guerra. No, lo que hace Homero es recoger una tradición. Homero toma un saber y Homero lo pone en una obra. No es que él creó de la nada esta historia. La Ilíada nos habla de la ira de Aquiles y la ira de Aquiles que se desarrolla durante la guerra de Troya y marca ya el final de este conflicto armado, porque si Aquiles no se amargaba, la guerra no terminaba, porque si Aquiles no montaba en cólera, no, la guerra no culminaba. Pero no vayas a pensar que la Ilíada me cuenta el final de la guerra. No, la Ilíada me cuenta los últimos 51 días del 10.º año porque en ese momento se produjo un punto de inflexión. ¿Qué punto de inflexión? La ira de Aquiles. Porque con la cólera de Aquiles, Aquiles terminó asesinando a quien? Al brazo armado de Troya. Porque si no moría Héctor, Troya no caía. Y Homero, con gran inteligencia, decide contar hasta ese punto nada más, hasta los solemnes funerales de Héctor. Porque se sobreentiende de que si Héctor cae, Troya va a caer. ¿Ya? Eso es lo genial. Ya, como te decía, Homero no se basa, o sea, Homero no compone sus obras simplemente porque se le ocurrió, sino que Homero es el depositario de un saber, como si fuera una esponja, absorbe toda una tradición oral y lo desarrolla oralmente. Cuando Sófocles representa la historia de Edipo Rey, no vayas a pensar de que Sófocles se basó en la nada. No, Sófocles, este famoso autor griego, Sófocles también toma la historia
¿no? De un conjunto de historias que le pertenece a Tebas, el famoso ciclo tebano. Y el ciclo tebano nos habla, ¿no? De Edipo. Y Sófocles dice, ah, me gusta esa historia, lo voy a tomar y lo voy a representar. Profe, ¿eso quiere decir de que los griegos se basan en su propia mitología? Sí, los griegos no imitan a nadie, los griegos no copian a nadie, los griegos son completamente originales porque se basan en sus propias instituciones. Eso es lo genial de este tipo de literatura, ¿ya? De lo genial de la cultura griega. Recuerda también, en la cultura griega hay un marcado antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? El hombre como eje de su pensamiento, el hombre como centro de su mundo. Ya, pero acá hay una pregunta muy interesante. Ya, escucha, quiero que me respondas. Si la Ilíada y la Odisea son obras clásicas y el clasicismo se caracteriza por un marcado antropocentrismo, ¿de qué manera se puede ver el antropocentrismo en dicha obra, en dichas obras de Homero? Salo, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede ver el antropocentrismo en la Ilíada y en la Odisea? ¿De qué manera se puede ver el antropocentrismo en la Ilíada y la Odisea? Ya, personajes, pero aún un poquito más, Mica. Melanie, dioses, ya, pero explica un poco más. ¿De qué manera se puede ver el antropocentrismo? Porque tenían forma humana. Ya, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Los dioses actuando como humanos. Ajá, claro, esa es la construcción de los dioses. Pero los demás personajes, en los demás personajes, la Ilíada, la Odisea, la Ilíada y la Odisea, hablamos de personajes como Héctor, Aquiles. ¿De qué manera se puede ver el antropocentrismo en dichos personajes? Recuerda, el antropocentrismo tiene que ver con el hombre como centro de su pensamiento, tomar al hombre como referencia, hablar del hombre, de sus cualidades, de sus virtudes, de sus vicios, de sus defectos. Ah, es por eso que en la Ilíada encontramos personajes que representan virtudes y defectos. Por ejemplo, en la Ilíada, ¿qué personaje representa la soberbia? No, la arrogancia, que por su culpa un montón de soldados aqueos empiezan a perecer. Agamenón soberbio, petulante y arrogante Agamenón, ¿no? En la Ilíada, ¿quién representa el amor a la patria en la Ilíada? Héctor, Héctor, porque a pesar de que Héctor tuvo la posibilidad de quedarse en las murallas y no bajar y enfrentarse a Aquiles, Héctor tenía un deber cívico. Héctor debía pelear contra Aquiles. Ya, en la Ilíada, ¿quién representa el coraje en batalla? El ímpetu en la Ilíada. ¿Quién representa el coraje en la batalla? El ímpetu. ¿No? Aquiles, bueno, también Diomedes, ¿no? Aquiles, Aquiles, pero más que Diomedes es Aquiles. Diomedes también un poco, porque tiene una parte del furor divino y hasta hiere a una diosa, un mortal hiriendo a una diosa, porque tenía el arma de Apolo, si es que no me equivoco. No, el arma de Marte, de Ares. Ya, a ver, ayúdame. En la Odisea, ¿quién representa la fidelidad? Odiseo no, Penélope, Odiseo no era nada fiel. Odiseo va a dormir con otras mujeres. Odiseo va a compartir el lecho con otros cuerpos. Odiseo se va a entregar a otros brazos. Odiseo va a sudar sobre otra piel. Sí, pero recuerda, Odiseo recordaba a su esposa. Su cuerpo se perderá en otras sábanas, pero su mente era para ella. Sí, porque recuerda que la fidelidad más importante es la fidelidad del pensamiento. Así que si alguna vez tu enamorada te descubre, si alguna vez tu enamorada te hace una escena y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando con otra chica? ¿Por qué te ves a escondidas con ella? Tú que le dices, mi amor, mi amor, mi amor, por favor, escúchame. Lo que pasa es que yo soy como Odiseo, porque mis naves podrán anclar en otros puertos, pero yo solamente quiero volver a casa y estar bajo tus brazos. Así que entiende, yo podré dormir con otras mujeres, no mis labios se encontrarán con otros labios, pero yo te recuerdo a ti. Tú eres el único amor de mi vida. Tú eres la Penélope en la cual quiero estar, porque tú eres mi Ítaca. Ella te va a decir, ay, mi amor, no sabía lo mucho que pensabas en mí. Disculpa. Y vas a ver, te va a perdonar, te va a perdonar. Así es, te va a perdonar. Sí. Ah, Salón, pero ten cuidado ya, porque esto tan solo funciona una vez. Así que recuerda las palabras del tío Ben. Un gran poder
trae consigo una gran responsabilidad. Me acuerdo las palabras del tío Ben. Si ven por Benito, el tío Benito. Ya, así que recuerda, el antropocentrismo no solamente es hablar de los dioses que tienen figuras humanas, sino que también la Ilíada y la Odisea, que son obras de Homero, representan cualidades humanas, virtudes humanas, defectos humanos. Ya, importancia del clasicismo griego. Como mencionamos al comienzo, estas obras clásicas van a ser muy importantes ¿no? dentro de una tradición occidental. ¿No? Van a ejercer una marcada influencia en la literatura europea. Ahora, quiero que veas el segundo guión. Salón, lee el segundo guión. El segundo guión es justo lo que había comentado yo hace unos minutos. Dice, posee un carácter originario y formativo. Es la única literatura europea que se ha originado a partir de sus propias instituciones sociales y culturales. Ah, escucha, es la única institución europea que se ha originado en sí misma. O sea, los griegos, para hacer su literatura, se basan en su propia mitología. Ellos no copian a nadie, son completamente originales. Ahí está la originalidad de los griegos. Eso es lo genial de los griegos. Bacán la cultura griega. ¿Qué más podemos decir? Ah, Salón, escúchame. Nosotros vamos a desarrollar solamente la literatura griega. Ya, no vamos a hacer literatura romana. Vamos a hacer full literatura griega. ¿Ya? No vamos a hablar de autores romanos como Virgilio y su obra La Eneida. No vamos a hablar de Horacio ni de Ovidio. Vamos a hablar tan solo de Grecia, nada más. Y el clasicismo griego tiene tres periodos. ¿Cuáles son esos tres periodos? Escúchame. El primer periodo se llama el periodo jónico, también llamado como tu amigo en la academia. ¿Cómo, profe? Arcaico, ¿ya? Jónico o arcaico. El segundo periodo se va a llamar ya el periodo ático o también llamado periodo clásico. Y el tercer periodo se va a llamar no el periodo helenístico o también llamado el periodo alejandrino. Nosotros vamos a ahondar en los dos primeros y el día de hoy vamos a hacer énfasis en el primero, en el periodo jónico, ¿ya? Mira esta parte de acá, periodo jónico. ¿Ya? Esta línea de tiempo nos ayuda a entender la época en la cual se desarrolló el periodo jónico. Los autores importantes de este periodo. ¿Quiénes están acá? Acá tenemos a Homero. Ay, caramba, correcto. Ya, acá tenemos a Homero. Acá tenemos a Hesiodo. Acá tenemos a Esopo. Acá tenemos a Safo, Anacreonte y Píndaro. El autor que nos interesa de este periodo, si te das cuenta, son autores de años distintos y de siglos distintos. El periodo jónico va del siglo XII antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Todo esto es antes de Cristo, del 12 al 5 antes de Cristo. Ya, Homero, ¿cuándo vivió más o menos? Homero vivió entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo. Ya, Homero es un autor muy antiguo. Es tan antiguo Homero que vivió en una época conocida como el periodo arcaico. Fíjate, arcaico. Es tan antiguo Homero que Homero vivió en una época en la cual ni siquiera había escritura. O sea, Homero es más antiguo que Jesús, porque mira, es antes de Cristo. Es 800, 700 años antes de que Jesús naciera. Si Jesús tiene 2023 años, porque el 25 de diciembre es su cumpleaños, y así tiene 2023 años, súmale 700. No, Homero tiene más de 2700 años. Casi 3000 años tiene Homero. Ya, Homero, profe, ¿usted me está diciendo de que Homero vivió en una época en la cual no había escritura? Entonces, profe, ¿Homero escribió la Ilíada? No, Homero no escribió la Ilíada, porque no había escritura. Homero cantó la Ilíada. Por eso que su obra fue compuesta para un público oyente. Fue pregunta de admisión, año 2019. La Ilíada y la Odisea, los poemas homéricos, fueron compuestos para un público oyente. Ya, pero acá hay una pregunta muy interesante. Si Homero compuso la Ilíada y la Odisea para un público oyente, eso quiere decir de que Homero se sabía todo esto de memoria.
Pero ¿cómo es posible de que Homero se sepa 15.674 versos que es la Ilíada y 12.110 versos que es la Odisea, y al sumarlo me da más de 27.000 versos? ¿Cómo es posible de que una sola persona se sepa más de 27.000 líneas? Porque un verso es una línea. ¿Cómo es posible? Salón, ¿qué recurso memorístico utilizaba Homero para poder recordar todas estas composiciones? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el recurso memorístico que utilizaba Homero? ¿Qué recurso utilizaba este famoso autor griego para poder no saberse de memoria todo esto? La oratoria, ya, pero hay un recurso estilístico, Andreita. Los epítetos, así es Yulexis, así es Ani, los epítetos. El epíteto más que todo perifrásico. Lo que pasa es que los epítetos mencionan cualidades propias de un ser y los epítetos mencionan las cualidades propias de sus personajes, no solamente sus atributos, sino también algunas características y también algunas vinculaciones con, ¿no? con su familia o algunas antelaciones de su vida. Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el de tremolante casco, Agamenón, el de los ojos de perro, Hera, la de los nibios brazos, Calipso, la de hermosas trenzas, ¿qué más? Afrodita, la de hermosa cintura. Y a veces un personaje va a tener más de un epíteto. Por ejemplo, Aquiles, no, perdón, Héctor lo llama el de tremolante casco, el matador de hombres, también lo llama el domador de caballos, y en algunos casos hasta menciona a su padre. Lo que pasa es que en esta época no habían apellidos y para poder reconocer a un personaje hacían mención de la casa, ¿no? a la cual pertenecías. Por ejemplo, si tú eres Aquiles y eres hijo de Peleo, te llamaban el Pélida Aquiles. Si tú eres Agamenón y tu padre es Atreo, entonces te decían el Átrida, junto con tu hermano. Agamenón es hermano de Menelao y los dos son hijos de Atreo. A los dos le decían los Átridas. Héctor y Paris, que son hermanos, son hijos de Príamo. ¿Sabes cómo lo llamaban? Los Priámidas. Odiseo es hijo de Laertes, le decían el Laertida. Zeus es hijo de Cronos, lo llamaban el Cronida, el que amontona nubes, el que porta la égida, ¿no? El gran Zeus. ¿Sí? Seguimos. El segundo periodo, ¿cómo se va a llamar? El segundo periodo es el periodo ático, o también llamado periodo clásico. ¿Por qué se va a llamar periodo ático? Porque la ciudad más importante es Atenas. ¿Y quién gobernaba Atenas en esta época? Este muchachón, Pericles. Pericles, militar ateniense, político y orador. Pericles se dio cuenta de que había un culto que había crecido. Había un culto donde la gente no se ponía a representar situaciones. ¿Y qué hizo Pericles? Gente, le voy a hacer a ustedes un lugar especial para que puedan hacer sus representaciones teatrales y de paso le puedan también rendir culto, no al dios. ¿Y cómo se va a llamar ese lugar? Los teatros. Pericles, en el año 499, no, empieza la construcción de los teatros. Los teatros, los teatros. Pero, ¿por qué se hacen teatros si Platón había dicho de que los artistas son unos mentirosos y tienen que ser expulsados, no expulsados de la República? ¿Por qué, profe? Ah, sucede que Aristóteles, para Aristóteles los artistas no. Recuerda que Platón, no, ese es muy interesante. Platón, no, en su República dice de que los poetas tienen que ser expulsados porque los poetas imitan la realidad. Y, al fin, y no, y según Platón, la realidad es una imitación. No todo lo que vemos son simplemente sombras, nada más, de acuerdo al mito de la caverna. Y si el poeta no se pone a representar sombras, no, lo que él hace es una sombra de otra sombra, es la mentira de otra mentira. Así que estos son re mentirosos. Así que tienen que ser expulsados, expulsados de la República. Aristóteles dice no. No, está bien, el arte es una imitación, ya, pero lo que se logra con el arte es increíble, porque según Aristóteles, las tragedias tenían que cumplir con la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Es la purificación del alma por medio de la compasión. O sea, si yo veo una obra y esta obra me conmueve y me lleva a las lágrimas, ese efecto es catarsis. Y la catarsis es la purificación. Y si yo como espectador veo una obra y me conmueve la situación de esa persona, entonces estoy formando un lazo de empatía, donde yo puedo sentirme no acongojado por lo que le pasa al otro. Así que si a otra persona le pasa algo, yo puedo ayudar.
Así que los poetas están logrando algo en la sociedad, en la polis, no una convivencia pacífica, no porque yo me puedo no relacionar con el otro a partir de esas compasiones. ¿Sí? Es el objetivo de la tragedia según Aristóteles. Por eso que Pericles dice, no, vamos a hacer anfiteatro. Y ya lo genial de esta época es que van a convivir autores que son de diferentes edades, pero se conocen. Tenemos a Esquilo, que es llamado el padre de la tragedia. Después tenemos a Sófocles, que es conocido como el mejor trágico. Y más adelante tenemos a Eurípides, llamado el más trágico de los trágicos. A nosotros nos interesa más que todo Sófocles. Ya, Sófocles. Que vamos a hablar la próxima semana sobre él. El tercer periodo se va a llamar el periodo helenístico, también llamado el periodo alejandrino, o también conocido como la etapa de decadencia, ¿no? Porque ya Grecia está en crisis. Ya los autores más importantes de este periodo que no vamos a ahondar mucho son Teócrito y Menandro, ¿no? De Menandro tenemos el Misántropo, que es una comedia, y de Teócrito tenemos los idilios, que después va a influir en poetas como Garcilaso la Vega, que hacen sus églogas. El día de hoy nos toca hablar del periodo jónico, ¿ya? El periodo jónico también llamado el periodo arcaico. Ya, un ratito, por favor, un ratito. Da un minuto, por favor, un minutito. Anda leyendo esta parte de acá.
Ya, seguimos. El periodo jónico. Ya, si ustedes han leído esta parte de acá, el periodo jónico es una época tan antigua, que no había escritura. No había escritura. Así que Homero no escribió la Ilíada y la Odisea. Homero cantó la Ilíada y la Odisea. Y Homero se sabía de memoria esa enorme cantidad de versos que era la Ilíada, que son más de 15.000, y esa enorme cantidad de versos que era la Odisea, que era más de 12.000. Por eso es que algunos teóricos y algunos historiadores en el siglo XIX se empezaban a mechar entre ellos, diciendo de que Homero no existió, de que era el nombre de un conjunto de poetas, que tenían la tradición de contar una historia. Ya, esa discusión, que se conoce como no, discusiones bizantinas, ya fue ya. Ya en algunos libros de academia, algunos ponen todavía la cuestión homérica. No, eso ya fue ya, ya fue ya. Ya, aparte de que no tenemos datos exactos sobre Homero. Ya eso también ayudó a crear ¿no? la cuestión homérica. Pero sí es posible que una sola persona sepa todo esto de memoria, sí es posible, porque se ha encontrado en algunos pueblos muy lejanos donde la escritura no había o no se desarrollaba, que sabían de memoria mayor cantidad de versos que la de Homero, porque Homero, al igual que estos poetas, utilizaba recursos memorísticos, estas ayudas memorias que son los epítetos. Así que sí es posible. ¿Ya? Dejando de lado la cuestión homérica. Homero, ¿quién fue Homero? Los datos que tenemos de Homero son muy escasos. Por eso que la vida de Homero está mezclada con las leyendas. Ya, según la tradición, Homero era ciego. Algunas versiones dicen de que su nombre no era Homero, que su nombre era Melesígenes y no lo llamaron Homero porque proviene de la palabra griega, no, Homerón, que significa el que no ve. Ya, eso es simplemente una hipótesis porque no tenemos datos exactos sobre él. Sabemos que era un poeta, ya, y como poeta era un aedo y era un rapsoda. ¿Qué es un aedo? Un aedo es una persona que crea sus propias obras, o sea, que es original. Y también a la vez Homero era un rapsoda. Un rapsoda es aquel que se basa en la tradición, es aquel que recoge historias, ¿no? Y que las difunde. Así que Homero era un aedo y a la vez era un rapsoda. Pero aquí viene mi gran pregunta. Salón, cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea, ¿lo hizo como aedo o lo hizo como rapsoda? Cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea, ¿lo hizo como aedo o lo hizo como rapsoda? Lo hizo como Rapsoda, porque recuerda que se basó en una tradición, se basó en historias de una época anterior a la suya. Homero lo hizo como Rapsoda, no lo hizo como Aedo. Por eso es que si tú vas a encontrar en algunos libros, dice la Ilíada 24 cantos o rapsodias. ¿Ya? Homero, así que no vamos a ahondar en su biografía. San Marcos no te va a preguntar la biografía de Homero. Ya, así que no te preocupes por esos detalles. Lo que tenemos que saber son los aspectos importantes de la Ilíada y la Odisea, que son obras atribuidas a este autor. Ya, ¿qué tienen en común la Ilíada y la Odisea? La Ilíada y la Odisea tienen en común es que las dos hablan de la guerra de Troya. Ya, sí, las dos tienen como fondo común la guerra de Troya. Ya, la Ilíada se sitúa durante la guerra y nos narra el punto de inflexión de la guerra, o sea, la ira de Aquiles que determina más adelante, no ya la toma de Troya, y la Odisea que es posterior a la guerra de Troya, cuando Odiseo ya victorioso quiere regresar a su hogar, pero el viaje se le complica. Ya la Odisea, Salón, escucha, no me cuenta todo el viaje de Odiseo, me cuenta los últimos 40 días de su retorno, solamente que en esos 40 días Odiseo le narra al rey Alcino sus aventuras. Es allí que sabemos las aventuras de Odiseo, no porque cronológicamente me cuente, no, desde que sale de Troya hasta que llega a Ítaca, no, no son los últimos 40 días de su retorno no, o sea, en el 20º año, cuando ya han pasado 20 años desde que salió de su natal Ítaca. 10 años de guerra, 10 años de viaje. En esos 10 años de viaje, 7 se quedó en la isla de Ojigia. Ya, algo también muy interesante, Lilia y la Odisea, que tienen en común, es que los dos tienen como personajes centrales a personajes de la nobleza. Tenemos reyes, príncipes, están en el campo de batalla y que comandan sus tropas. Por ejemplo, Aquiles. Aquiles era rey de Tesalia. Agamenón era rey de Micenas. Menelao era rey de Esparta. Príamo era rey de Troya. Y sus hijos Héctor y Paris eran príncipes troyanos. Claro, Mica, son personajes de la aristocracia. Por eso que mira y lee el tercer guión. Lee el tercer guión.
Los personajes homéricos pertenecen a un mundo aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. O sea, Homero idealiza un pasado aristocrático, donde los personajes en su mayoría son personajes no que pertenecen a la nobleza, reyes y príncipes que comandan sus tropas. Son muy pocos personajes, casi nulos, ¿ah? Muy poquitos, que son personajes no de pueblo. La mayoría son reyes, príncipes o que tienen algún título importante. Ya recuerda que los dos tienen 24 cantos y están compuestos en hexámetros y el uso recurrente de epítetos. Si vas a copiar algo, me gustaría que copies esto que está acá. Si vas a tener algo en tus apuntes, sería esto que tengas acá. No, esta imagen resume todo lo que te acabo de explicar en estas, no, en este tiempo. ¿Sí? Homero, poeta coronado, que va a tener una marcada influencia en los autores posteriores, el gran Homero. Aspectos en común en la Ilíada y la Odisea. Como te dije, no vamos a encontrar aquí datos, fechas, lugares, ¿no? Y durante mucho tiempo, durante muchísimos años, hasta el siglo XIX, se creyó de que Troya simplemente era una ficción, de que era una historia muy simpática, hasta que un millonario enamoradísimo de la obra de Homero ¿no? Empezó a buscar en mapas antiguos, empezó a marcar las referencias geográficas y trazó un camino para poder llegar a Troya. Y cuando escarbó y escarbó en estas profundas tierras del desierto, adivina qué, encontró Troya. Salón, ayúdame, ¿en qué parte de Europa se encuentra Troya? ¿En qué parte de Europa se encuentra Troya? Aunque no es Europa, es Medio Oriente. ¿En qué parte del Medio Oriente se encuentra Troya? ¿O se encontraba Troya? Bueno, es una Europa, pero una Europa oriental, que comparte sitio con Asia. Es Turquía. Sí, Turquía es un país que se extiende desde la Europa oriental hacia la Asia menor. No, la Asia occidental. Sí, Turquía está ahí, en ese, no, en ese límite. Ya, Turquía. Sí, lo que ahora es Turquía, ahí se encontraba Troya. Ahí se encontraba Troya. Y cuando este millonario encontró los restos de Troya, no, él encontró joyas también y se las puso a su esposa y le tomó una foto. Y lo llamaron las joyas de Helena. Sí, el descubrimiento causó revuelo en toda la comunidad científica de su época, hasta que después los arqueólogos se pusieron a indagar, a revisar, y adivina qué, la Troya que estaba allí era Troya, pero no era la Troya de Homero. ¿Por qué? Porque sucede que Troya muchas veces había sido destruida y reconstruida. ¿Por qué? Porque Troya era un punto de acceso al mar Mediterráneo. Por eso que Troya muchas veces va a ser tomada, saqueada, destruida y reconstruida. Lo que hizo Homero es contarnos y narrarnos una de las primeras destrucciones de Troya, una de las primeras. Mm. Por eso que si ustedes buscan en internet van a encontrar Troya 1, Troya 2, Troya 3, o sea, las Troyas que fueron destruidas y reconstruidas. Es como en Evangelion, no sé si ustedes han visto Evangelion. Evangelion se habla de Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3, porque hubo una gran destrucción y después se reconstruyó Tokio. No sé si han visto Evangelion. ¿Y qué les asegura que es Troya? Ah, los retos arqueológicos. Pues ese ya es la chamba de los arqueólogos y de los historiadores. Ya vamos con la Ilíada. Vamos con la Ilíada, ya para que no nos gane el tiempo. Ya, la palabra Ilíada. ¿De dónde viene la palabra Ilíada? Ilíada viene de la palabra Ilión. Así es, Mica. Ilíada viene de la palabra griega Ilión. ¿Y qué significa Ilión? Ilión se traduce como Troya. Profe, o sea, ¿Ilíada es Troya? Sí, Ilíada es Troya. Profe, o sea, yo que he visto la película Troya, he leído la Ilíada. No, porque esa película Troya, que está muy bien hecha, comete un montón de errores. Sí, comete un montón de errores esa película Troya. ¿Qué errores comete? Por ejemplo, en la película Troya no vas a encontrar dioses y los dioses tienen una presencia fundamental en la obra. ¿Qué más? En la película Troya ya vas a encontrar de que Briseida, no, de que Briseida era prima de Héctor. No, 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 no.
Después vas a encontrar también de que en la película Troya, Menelao muere asesinado por Héctor, lo cual es mentira. Menelao regresa a su hogar victorioso después de haber no saqueado Troya junto con su esposa Helena. Helena vuelve a su lado. Así que ten cuidado con la película, ¿ya? La película es muy llamativa, pero comete errores. Ya. Aspectos formales de esta obra. Pertenece al género épico, ¿no? Género épico, especie de epopeya. No tiene más de 15.000 versos, son 24 cantos, el uso del hexámetro y el tema central es la cólera de Aquiles. ¿Cómo empieza la Ilíada? La Ilíada empieza con la invocación a la musa Calíope. ¿Quiénes son las musas? Las musas son las hijas de Zeus, que tienen que ver con las artes. Recuerda que Zeus, a pesar de que... Dime, Yulexis, puedes activar tu micro, no hay problema. Ah, ¿por qué decía jónico eólico? Ah, ya, te explico. Ya, escúchame. Las obras compuestas por Homero están compuestas en griego, ya, griego, pero están compuestas en un dialecto jónico eólico. Lo que pasa es que recuerda, este es el periodo jónico, periodo jónico. Así que el pueblo que más dominaba esta época es el pueblo jónico. Y el dialecto que más se hablaba era el dialecto de los jonios, ¿no? Y también de los eolios. Lo que pasa es que, a ver, recuerda, Grecia no existía como Grecia. Es como el Perú. El Perú no existía como Perú en la antigüedad, era el Tahuantinsuyo, ¿no? Y había un montón de lenguas. Ya, en la época antigua, no había Grecia, sino era un conjunto de pueblos y esta zona se llamaba la Hélade. Pueblos como los eolios, los jonios, no, los dorios y los aqueos. Y el pueblo que más dominaba era el pueblo de los jonios. La capital era Jonia. Ya, por eso es que este periodo se llama el periodo jónico. Y aquí se hablaba griego, pero en este caso particular, Homero lo compuso en griego, pero en dialecto jónico. Recuerda que el dialecto es la variación de una lengua. ¿Me entendiste, Yulexi? Ya. Pero fue compuesto en griego. Griego. Ya, griego. La obra fue compuesta en griego. Ya como te decía, tanto la Ilíada y la Odisea empieza con la invocación a la musa Calíope. A la musa Calíope. Cuando tú lees la Ilíada, ¿cómo empieza la Ilíada? Canta, oh musa, la cólera del Pélide Aquiles, con la infame que llevó al Hades almas de hombres valientes. ¿Y cómo empieza la Odisea? Canta, oh musa, la historia de aquel varón de multiforme ingenio. Mira, canta o musa, canta o musa, canta o musa. ¿Por qué dice canta o musa? Porque recuerda, los hombres no son nada sino dioses, y lo que el hombre hace es porque los dioses lo han permitido. Así que si yo voy a contar una historia, es porque la musa está que me susurra al oído lo que yo voy a decir por mi boca. Yo no lo digo porque quiero, sino porque la musa así lo quiere. Por eso es que Homero invoca a la musa Calíope. ¿Quiénes son las musas? Las musas son las hijas de Zeus, que tienen que ver con las artes. No, son las hijas de Zeus que lo va a tener con Nemóside. Recuerda que Zeus era recontra mujeriego. Y las musas son las hijas de Zeus que están vinculadas con las artes. Tenemos la musa de la comedia, que es Talía, y en este caso particular tenemos la musa de la poesía épica, que es Calíope. Calíope. ¿Sí? Ah, recuerda, los dioses se meten a cada rato. Los dioses no son ajenos a todos los hechos que suceden en la guerra de Troya. Los dioses van a tomar bandos. Los dioses no son indiferentes a los sucesos de los hombres y van a intervenir a cada rato como jugadores de ajedrez moviendo sus fichas. ¿Ya? Tema principal, la cólera de Aquiles. ¿Ya? Cólera de Aquiles. ¿Cuántas veces Aquiles se incrementa su odio? Dos veces. No, recuerda, la cola de Aquiles se incrementa dos veces. La primera vez es por el que le quitan a su esclava Briseida. Y la segunda vez es cuando muere su pata, su yunta, su brother, su batería seria, su amigo íntimo, que de vez en cuando dormía en cucharita. No, su amigo íntimo, que de vez en cuando se compenetraba. No, su amigo íntimo, porque los amigos sí se besan en la boca. No, Patroclo. No, Patroclo. Ya sí. Cuando muere Patroclo, no, su ira se incrementa y su rabia no lo embriaga. Sí.
Salón, algo interesante es que en la obra nunca dice griegos. Si ustedes leen la obra, en la obra nunca dice griegos, sino dice aqueos, aqueos versus troyanos. Ya, aqueos versus troyanos. Homero cuando habla de aqueos, ¿sabes también cómo lo llama? Lo llama danaos. Los aqueos también son llamados danaos o también son llamados argivos. Ya, aqueos, danaos o argivos. A los troyanos. A los troyanos también los llama teucros o también los llama dárdanos. ¿Sí? Ya, algo más. La Ilíada, la Ilíada no narra toda la guerra de Troya, sino narra los últimos 51 días del 10.º año de guerra entre aqueos y troyanos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? Sucede el hecho más importante que va a marcar no un punto de inflexión en la guerra. ¿Qué pasa? La ira de Aquiles. Porque si Aquiles no se amargaba, la guerra no terminaba. ¿Ya? Y ahí tenemos las huestes aqueas y las huestes troyanas. Fíjate el cuadro, ¿no? La diapositiva. Y también tenemos a los dioses que participan. Los dioses se van a meter a cada rato. Dioses a favor de los aqueos. Ahí tenemos a Atenea, a Hera, Poseidón, Hefestos, Tetis, que es la madre de Aquiles, por eso que es bando aqueo. Dioses a favor de los troyanos. Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa. ¿Cómo empieza la obra? Ya, la Ilíada. La Ilíada se inicia, ¿no? Se inicia con la invocación a la musa. La invocación a la musa Calíope. ¿Sí? Eso hemos dicho. Calíope. Y después de que invoca a la musa Calíope, nos narra la discusión entre Aquiles y Agamenón. La discusión entre Aquiles y Agamenón. ¿Sí? Aquiles y Agamenón, dos jefes de un mismo bando. Aquiles y Agamenón, dos reyes que van a comandar sus tropas, solamente que Agamenón tiene una jerarquía mayor. Por eso que Agamenón también es llamado el pastor de hombres, también llamado el rey de reyes. Ya, Aquiles, a pesar de que Aquiles es un semidios, está supeditado no a la jerarquía de Agamenón. Aquiles también es un rey. Él es el rey de Tesalia, rey de los Mirmidones. Pero sucede que algo va a pasar que va a motivar una discusión, un enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón. ¿Y qué es lo que pasó? Ah, eso es lo que vamos a leer. El día de hoy vamos a leer la Ilíada, pero vamos a leer algunas partes de la Ilíada, no vamos a leer toda, ¿ya? Para que conozcan un poco la historia. Aquí te he dejado los cantos, quiero que veas esta parte de acá, los cantos, canto uno, canto 2, canto 3, y cada canto tiene un nombre especial. El canto uno empieza con la peste y la cólera. Ahí tenemos los demás cantos. Ujú. Aquí falta una X, punto 24. Ya, ¿cómo empieza la obra? Lee conmigo. Recuerda que la obra empieza cuando Homero invoca a la musa. Recuerda, Homero es un poeta oral. Entonces mira esta imagen y fíjate, imagínate a Homero frente a un público diciendo, canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles. Ah, ¿por qué le dice Pélida? Por su papá. Recuerda que su papá de Aquiles se llamaba Peleo, por eso le dicen el Pélida. Ya canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplías la voluntad de Zeus, desde que se separaron disfrutando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. Salón, mira esta parte acá. Desde que se separaron el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Quién es el Atrida? ¿Quién me dice? ¿Quién es el Atrida? Agamenón. Muy bien, porque así es Sami. Porque Agamenón es hijo de Atreo. Desde que se separaron, desde que se pelearon, Agamenón y Aquiles.
Acá me está hablando de la discusión. La discusión. Y seguimos, seguimos. ¿Qué dice más, qué más dice la Ilíada? ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Zeus y Leto. ¿Saben quién es el hijo de Zeus y Leto? ¿Quién es el hijo de Zeus y Leto? ¿Quién es el dios que motivó esta pelea? Apolo. En vez de poner Apolo, dice el hijo de Zeus y Leto. Airado con el rey, ya lee conmigo, o sea, Apolo, muy molesto con el rey Agamenón, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el Atria infiriera al sacerdote Crises. Ahora aquí nos cuenta un poco sobre Crises. Escucha. O sea, Crises, deseando redimir a su hija, redimir es liberar, buscando liberar a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían del áureo cetro en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los átridas, o sea, a Benón y Menelao, caudillo de pueblos, así les suplicaba. O sea, Crises llega con un cargamento de oro, llega con el báculo del dios Apolo, y llega y saluda a los aqueos. Llega respetuosamente y ¿qué dice? Átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios o permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Y Agamenón, por favor, poner en libertad a mi hija y recibir el rescate, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo. Y cuando dijo esto, todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Ah, mas el atrio Agamenón, a quien no plugó el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje. Escucha lo que dice Agamenón. Agamenón cuando ve a Crises, Agamenón se amarga. ¿Y qué le dice Agamenón? Oye, viejo, que no te encuentra anciano cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego. Lo que quizá no te valga el cetro y la ínfula del Dios, aquella, a tu hija, no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez, en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. O sea, mira a Agamenón es un desgraciado. Agamenón está diciendo, tu hija se queda a mi lado hasta que sea vieja y va a trabajar no en la tela y de vez en cuando calentará mi cama. Mira, o sea, tú como padre, ¿qué harías? No, Crises, sí, Agamenón es un petulante y arrogante. Crises, al escuchar las amenazas de Agamenón, el anciano sintió temor y obedeció el mandato, sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto, la de hermosa cabellera. ¿Y qué le dijo Crises? O sea, Crises se puso a orar y le dijo, oh Apolo, óyeme tú que llevas el arco de plata, que proteges a Crisa, no y la divina Sila, e imperas en Ténedos porosamente. Oh Esmintio, si alguna vez adorné tu gracioso templo, quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Que paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas. Ah, mira, en vez de poner aqueos, dice danaos. Que paguen los danaos mis lágrimas con sus flechas, o sea, que mi llanto se vuelva dolor para ellos. Y Apolo, que lo quería bastante, tal fue su plegaria, oyóla el febo Apolo, e irritado en su corazón descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros, las saetas resonaban sobre la espalda del enojado Dios cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche, mira un símil, iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, o sea, Apolo, se sentó lejos de las naves, tiró su flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra mulos y ágiles perros, mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Fíjate, Apolo va a estar matando con sus flechas a los soldados aqueos porque han insultado a su sacerdote. Durante 9 días volaron por el ejército las flechas del dios. En el 10º Aquiles convocó al pueblo a junta. Se le puso en el corazón Hera, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los danaos a quienes veía morir. Aquiles va a hablar con Agamenón y le pide que devuelva a Criseida para calmar la ira del enojado dios, pero no.
Agamenón no quería. Agamenón no quería devolver ese objeto que era suyo, porque no es que él amara a Criseida, simplemente no le daba la gana de devolverla. No quería, era su botín de guerra. Él consideraba de que de todas las personas quien menos debería perder algo era él, y Agamenón no quería. Es por eso que Aquiles le insiste. Y como se empiezan, ¿no? Como empiezan ya a ponerse tensa la relación, Agamenón, para poder demostrar que tiene mucho más poder que Aquiles, le dice, ya está bien, yo devolveré a Criseida, pero tú, Aquiles, para que sepas a quién vas a obedecer, tú me vas a entregar a tu esclava favorita, a Briseida, para el caliente de mi cama. Agamenón devuelve a Criseida, pero se lleva a Briseida. Cuando Agamenón se lleva a Briseida, Aquiles monta en cólera, coge su espada y está dispuesto a cortarle el cuello a Agamenón. Pero en ese momento Atenea se mete, calma un poco la rabia de Aquiles, pero no calma la lengua de Aquiles, porque Aquiles insulta de la peor manera a Agamenón y ¿qué le dice? Ojos de perro y corazón de ciervo. Esta pelea es tuya y tú la vas a pelear, porque a mí los teucros no me han insultado, insensato. Así que miré yo con mis, no, con mis hombres los mirmidones y nos encerraremos en mis negras naves. Y Aquiles se va de la guerra. Aquiles se va del conflicto armado. Aquiles sale del grupo y bloquea a Agamenón. Aquiles no quiere nada con nada, con nadie. Sí, Aquiles se va. Y cuando Aquiles se va, imagínate qué pasa en la guerra. Los troyanos empiezan a avanzar porque el número de aqueos se ha reducido. Los troyanos tanto avanzan que van a quemar barcos aqueos y están a punto de ganar la guerra. Hasta que algo pasó. Patroclo, amigo, pata, yunte, bratería seria de Aquiles, que de vez en cuando era su amante y a veces dormían de cucharita. No, Patroclo le dice, Aquiles, por favor, vuelve. Y Aquiles no quería. Aquiles, queremos tu liderazgo, no tu presencia en el campo de batalla. Aquiles no quería. Aquiles no quería. No quería. No quería. Hasta que Aquiles le dijo, está bien, joven Patroclo, toma mi armadura, póntela en tus hombros, llévate a los mirmidones, no avanza para que los troyanos no se alejen de estas negras naves. Avanza, pero ten cuidado, joven Patroclo. No llegues hasta las murallas troyanas, porque allí el matador de hombres, domador de caballos, Héctor, te puede ver y te puede herir. Regresa a mi lado, vuelve a mí. Y Patroclo dice, ya está bien, nos vemos, un besito. Y Patroclo se va. Y cuando Patroclo vuelve al campo de batalla, los troyanos, al ver la armadura reluciente de Aquiles, ¿qué piensa? De que el deiforme Aquileo ha vuelto al campo de batalla y huyen cobardemente. Pero ¿quién no huye? ¿Quién no conoce de miedo? ¿Quién no conoce de cobardía? Es Héctor, príncipe troyano, hijo del rey Príamo y de la reina Écuba, esposo de Andrómaca y padre de Astracte. Héctor, el domador de caballos, Héctor, el Priámida, Héctor, el matador de hombres, se enfrenta a Aquiles pensando que es Aquiles, pero no, no es Aquiles, es el joven Patroclo, que tiene la armadura de Aquiles hecha por el mismo dios de los metales, Hefestos, y se van a enfrentar. Y Héctor no puede hacerle daño hasta que los dioses se entrometen y van a robarle la armadura de Patroclo y Héctor lo hiere de muerte. Y se roba la armadura y se la pone. Y eso amarga a los dioses porque esa armadura no le pertenece. Y el cuerpo muerto de Héctor llega a Aquiles. Y cuando Aquiles ve a Héctor muerto, Aquiles llora, sufre y se lamenta. El famoso meme, tonta Patroclo, tonta Patroclo. Aquiles llora, no, llora de tal manera que sus gritos van a traspasar las enormes murallas. Los animales se van a esconder, las mujeres van a llorar y los hombres se van a acobardar porque se ha despertado la ira de Aquiles, se ha incrementado la rabia de Aquiles. Aquiles va a llorar de tal manera que su llanto llega a las profundidades del mar. Y ahí se encontraba su madre, la ninfa marina Tetis. Tetis, que también se pone a llorar. ¿Por qué? Porque el destino de su hijo está cerca, porque el destino de Aquiles era morir joven en el campo de batalla, y ella de alguna manera, como toda madre, busca proteger a su hijo y le pide a Hefestos que haga otra armadura. No, y Hefestos, que le tenía un cariño muy especial porque ella lo crió desde que su madre, la diosa Hera, lo arrojó del Olimpo, ella lo crió como si fuera su madre. Es por eso que Hefestos hace otra armadura y se le entrega a Aquiles, y Aquiles con armadura reluciente regresa al campo de batalla, y aquí llama a Héctor. Héctor, perro cobarde, mira este rostro y reconoce a tu asesino para que no te des victorias ajenas. Héctor, baja porque mi espada reclama tu sangre. Y Héctor, desde arriba, desde las murallas troyanas, sintió una emoción que nunca habías embargado su pecho troyano. Héctor sentía una emoción que nunca había crecido en su pecho guerrero. Héctor sentía miedo por primera vez. Héctor sentía que su espada le pesaba, sentía que su escudo le pesaba. Héctor no quería bajar. Y ahí estaba su esposa, Andrómaca, que lo mira y le dice, no vayas, quédate conmigo, porque tú eres mi esposo, porque tú eres la tierra en la cual quiero estar y tú eres los últimos ojos que quiero ver. Quédate a mi lado, toma mi mano, mira a tu hijo, el pequeño Estianacte, que quiere ver a su padre, que quiere correr con él. Héctor por un instante piensa en quedarse,
abraza a su esposa, ve a su familia, pero no, no podía, porque Héctor no es cualquier hombre, Héctor es un príncipe, y su deber como príncipe es mucho más fuerte que su deber como otro hombre. Él tiene un deber cívico y Héctor baja. Y cuando Héctor baja y ve irritado a Aquiles, cuando Héctor baja y ve lleno de rabia a Aquiles, ¿qué crees que hace Héctor? Héctor hace lo que todo hombre haría al saber que lo van a matar. ¿Qué hace Héctor? Héctor corre, 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 corre. Aquiles va atrás de él y va a correr 3 veces la ciudadela de Troya hasta que una diosa se entromete. ¿Quién se entromete? La antipática de Atenea. Atenea toma la forma del hermano menor de Héctor, Déifobo, y lo engaña y le dice, hermano, no huyas, hermano, no corras, porque no estoy solo, yo estoy contigo, yo tomaré tu broncínea lanza, yo cogeré tu ingente escudo y luego hacemos un puño contra Aquiles. Y Héctor envalentonado se detiene y le dice, Aquiles, me viste correr cobardemente por las puertas troyanas, pero no, aquí estoy, porque no estoy solo, estoy con mi hermano Déifobo. ¿No es así, Déifobo? Déifobo, Déifobo. Déifobo, maldita. Y no tiene más remedio que enfrentarse. Y quiero que leas conmigo esta parte de acá, la pelea entre Héctor y Aquiles. Escucha esta parte porque esta parte es buena. Canto 22. Canto 22. Cuando los dos están frente a frente, Héctor habla y le dice, ¡Hey Aquiles! No huiré de ti, oye hijo de Peleo, como hasta ahora me viste. 3 veces di la vuelta huyendo en torno a la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas ya mi ánimo me impele a afrontarse. Ahora te mate o ahora me mates tú. Pero Aquiles, pongámonos de acuerdo. Pongamos a los dioses por testigo que serán los mejores para que cuidarán de lo que se cumplan nuestros pactos. Oye Aquiles, por si acaso, ¿ah? Yo no insultaré cruelmente si Zeus me concede la victoria. Por si acaso, si yo te mato, yo no voy a insultar tu cuerpo. Te quitaré tus armaduras, pero tu cuerpo no. Mira, si logro quitarte la vida, pues tan luego como te haya despojado de las magníficas armas, o Aquiles, entregaré el cadáver a los aqueos. Y Aquiles, por favor, tú también haz lo mismo conmigo, ¿ya? Ese Héctor es bien, bien entusiasta, ¿no? Cuando Aquiles escucha eso, Aquiles lo mira con rabia y Aquiles, ¿qué le dice? Oye, Héctor, a quien no puedo olvidar, no me hables de convenios, como no es posible que haya fieles alianzas entre leones y hombres, y que estén de acuerdo lobos y corderos. Claro, dice, oye, corderito, ¿tú crees que un lobo va a hacer un acuerdo con un cordero? Sino que piensa continuamente en causarse daño unos a otros. Tampoco puede haber entre nosotros ni amistad ni pactos hasta que caiga uno de los dos y sacie de sangre a Ares, infatigable combatiente. Revístete de toda clase de valor, porque ahora te es muy preciso obrar como belicoso y forzado campeón. Ya no puedes escapar. Palas Atenea te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza, y pagarás todos los lodores de mis amigos a quienes mataste cuando manejabas furiosamente la pica y ¡fua! Le arroja la lanza. ¿Sí? Aquiles, después de que habla, le arroja la lanza y ¡fua! La lanza se cae en el piso. Héctor logra evitar el golpe de la lanza y cuando Héctor no evita el golpe de la lanza, mira que la lanza que cae en el piso, ¡plum! Se eleva de nuevo y vuelve a la mano de Aquiles porque Atenea se mete. Atenea se mete. Y en ese momento, ¿no? Héctor saca su lanza y ¡fua! Se la arroja a Aquiles. Aquiles levanta el escudo y ¡pa! Choca contra la rodela de su escudo y cae en el piso. Y en eso Héctor le dice, Déifobo, pásame mi lanza. Déifobo, 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 maldita Atenea. Y es aquí donde Héctor sabe que va a morir. Quiero que leas conmigo, ¿ya? Esta parte de acá. Y en ese momento Héctor lo comprendió todo y exclamó, oh, los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe de Éufabo se llevaba conmigo, pero está dentro del muro y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará ni puedo evitarla. Así les habrá placido que sea desde hace tiempo a Zeus y a su hijo el flechador, los cuales benévolos para conmigo, me salvaron de los peligros. Cumplióse mi destino. Pero no quiero morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegará al conocimiento de los venideros. Escucha esta parte. Esto resume lo que la Ilíada quiere mostrar.
No importa si vas a morir, lo importante es dar lo mejor de ti. No importa si la muerte te susurra al oído, lo importante es que la encares valientemente. No importa si no logras ingresar, lo importante es sacar puntaje positivo. Así es. Sí. Claro, no importa no ingresar, lo importante es sacar más de 900. Ya, eso es lo genial de la obra. Por eso que la obra tiene como mensaje, la vida es una lucha constante y siempre hay que dar lo mejor de sí a pesar de la fatalidad. Más de 1000. Ya, ahora lee conmigo. Esto dicho, desenvainó la espada, la aguda espada grande y fuerte que llevaba al costado y encogiéndose se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes para arrebatar la tierna correría o la tímida liebre. De igual manera arremetió Héctor, brandiendo la aguda espada. O sea, Héctor saca su espada y ¡fua! Se arroja a Aquiles. Y empieza la lucha de nuevo. Aquiles buscaba, maldita sea, dónde hacerle daño, en qué lugar atravesar su lanza. Y en ese momento se dio cuenta de algo, que había un espacio no cubierto por la armadura entre el casco y la pechera. ¿Y qué lugar era ese? El cuello. Aquiles tomó su lanza y la arrojó con toda su ira, con toda su rabia, con todo su dolor, con todo el llanto que tenía dentro de sí, y la lanza atravesó el cuello de Héctor hasta la nuca. Lee conmigo esta parte. Por allí el divino Aquileo envasó de la pica a Héctor, que ya la atacaba, y la punta atravesó el delicado cuello. Asomó por la nuca, pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que el bronce hacía ponderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquiles se jactó, no diciendo, claro, lo hizo brocheta, lo hizo anticucho. Y lo gracioso es que no, la atraviesa el cuello y Héctor puede hablar. O sea, Aquiles tenía tanto poder, tenía tanto dominio de la lanza que le atraviesa el cuello sin arrancar las cuerdas vocales. ¿Ya? Sí, anticucho Héctor. No, y en eso Aquiles lo mira y que le dice, oye Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado, oye, y no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Pobre necio. Quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honra fúnebre, mientras que tú eres devorado por los animales. Y cuando dice eso, Héctor le suplica, que le dice, Aquiles, por favor, te lo ruego por tus rodillas y por tus padres, no permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas. Acepta el bronce y el oro en abundancia te harán mi padre y mi media madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa y a los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. Y Aquiles lo mira y ¿qué le dice Aquiles? No me supliques, perro, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Tales agravios me has inferido. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den 10 o 20 veces el debido rescate y me prometan más, aunque Príamo Dardánida ordene redimirte a peso de oro. Ni aun así, la venerada madre que te dio a luz te pondrá en su lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo. Y Héctor lo mira y le dice, bien te conozco. No era posible que persuadiese porque tienes en el pecho un corazón de hierro. Guárdate que te, que te atraiga sobre ti la cola de los dioses el día en que Paris y el febo Apolo te hagan perecer. No obstante tu valor en las puertas ceseas. Escucha, este es algo muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque sucede que los personajes, cuando ya están muriendo, es como que la muerte le permite el camino del futuro. Es como que la muerte no los ilumina y les permite ver cosas que van a pasar más adelante. Aquiles, cuando mata a Héctor y Héctor está a punto de morir, Héctor le dice su futuro a Aquiles, vas a morir a manos de mi hermano Paris y con la ayuda de Apolo. Y eso pasa, porque Paris le arroja una flecha y Apolo toma la flecha y ¡fua! Se la arroja en el talón, en su punto débil.
Y después de decir eso, después de que Héctor no menciona ya el destino de Aquiles, cómo iba a morir, Héctor muere. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto, el alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. El divino Aquiles le dijo: muere, maldito, y yo perderé la vida cuando Zeus y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino. Y Aquiles, después de eso, ¿sabe lo que hace? Toma el cuerpo de Héctor y lo arroja a los hombres de los mirmidones para que le den con la lanza en el cuerpo una y otra vez. Y Aquiles, no contento con eso, toma el cuerpo de Héctor y lo arroja a los perros, así como había prometido, para que se coman su carne. Por suerte, Afrodita evita de que el cuerpo de Héctor sea devorado ignominiosamente. Y Aquiles, no contento con eso, porque estaba lleno de rabia, Aquiles toma el cuerpo de Héctor, lo amarra a su carro de batalla y se pasea por toda Troya. Aquiles se ríe, se burla y se mofa, insultando el cadáver del príncipe caído, una y otra vez, dando vueltas por la tumba de Patroclo. Aquiles se reía y se burlaba, hasta que el Zeus dijo: eso no está bien. Aquiles ha roto todos los códigos de guerra. Hermes, envía al viejo Príamo a reclamar el cuerpo de su hijo, que yo hablaré con la ninfa Tetis para que persuada a su hijo. ¿Sí? Y Príamo va, ¿no? Llevado por Hermes con un enorme cargamento de oro a reclamar el cuerpo de su hijo. Aquiles lo mira, no se sorprende de que esté allí, porque sabe muy bien de que los dioses han persuadido su presencia, que los dioses lo han llevado ante su, no su tienda de campaña, y Aquiles lo mira y no le dice nada. Príamo se arrodilla, se arroja la corona, le suplica y le llora, y Aquiles no le dice nada. El viejo Príamo, la ciudad que nunca había caído, el rey que nunca se había doblegado, ahora estaba allí, llorando como un niño, suplicándole, y con sus lágrimas le lavaba los pies, porque no es normal de que los padres entierren a sus hijos, porque no es normal de que un padre no tenga que quedarse sin hijos, porque son los hijos los que entierran a los padres. Y el viejo Príamo estaba allí, suplicándole, llorándole, humillándose por su hijo Héctor, el matador de hombres, porque no es normal. Cuando Aquiles lo mira y ve de que el viejo está llorando y suplicándole como un niño que necesita algo, Aquiles se arrodilla y se pone a llorar, porque ese viejo rey le hacía recordar a su padre, el viejo rey Peleo, y Aquiles le entrega el cadáver de su hijo, ¿no? Y Héctor es llevado ante los troyanos, es llevado, limpiado, llorado por su madre y por su esposa Andrómaca, que se lamenta, que se lamenta porque no le dijo palabras de amor antes de que se fuera, se lamenta porque su pequeño niño va a ser tomado como rehén o quizás asesinado por aquellas personas que Héctor alguna vez mató, porque Andrómaca sabe muy bien de que no, de que Troya va a caer, porque él era su brazo más fuerte, porque Héctor era el escudo más fuerte, y ahora Troya va a caer. Andrómaca sabe de que Troya va a ser saqueada, porque el destino de Héctor estaba muy ligado al destino de Troya, y Héctor es llorado por los suyos, es puesto en una pira funeraria, es quemado, y al día siguiente los restos de Héctor son puestos en un cofre de oro, envuelto con tela púrpura, y se hacen unas solemnes comidas en su honor. Y así termina la Ilíada, con los solemnes funerales de Héctor, príncipe troyano. Así termina la obra. Así que no cometas el error de creer de que la Ilíada me cuenta toda la guerra de Troya. La Ilíada solamente me habla del punto más importante de este conflicto armado, la ira de Aquiles. Y la ira de Aquiles va a tener dos momentos que incrementan su rabia. El primero, ¿cuál fue? El primero fue el rapto de Briseida y el segundo fue la muerte de Patroclo. La Ilíada empieza con la discusión, después de la invocación a la musa Calíope, empieza con la discusión entre Aquiles y Agamenón y termina, ¿no? Y termina con los funerales solemnes de Héctor, la gran Ilíada, donde tiene como, ¿no? como un mensaje de que la vida es una lucha constante, donde uno, a pesar de la fatalidad, tiene que dar lo mejor de sí, o sea, morir con dignidad. ¿Ya? La Ilíada, que se centra en proezas humanas, la Ilíada, donde los dioses no son ajenos al destino de los hombres, la Ilíada. La próxima semana, en los primeros 20 minutos de clase, ¿te parece bien hablar de la Odisea? Pero igual te voy a mandar el material, ¿ya? Ya, Salón, igual te voy a enviar el material para que lean. Acá tenemos la Odisea, algunos aspectos importantes de la obra. Aquí tenemos los viajes de Odiseo.
Recuerda que Odiseo, todo esto que se conoce como las aventuras de Odiseo, le cuenta al rey Alcino, ¿no? De la isla de los Cicones, que es la isla de Ismaro, donde están los Cicones. Después tenemos la de los Ortófagos, ¿no? La de los Cíclopes, Eolo, Estrigones, Circe, entrada al inframundo, las Sirenas, Escilicaridis, ¿no? La isla de Helios. Y finalmente, no, y todo esto le cuenta al rey Alcino, al rey de los Feacios. El rey Alcino, conmovido, ayuda a Odiseo para que llegue a Ítaca. Y al final, Odiseo llega a su tan amada tierra Ítaca. Y aquí te dejo algunos fragmentos de la Odisea, el canto número 9, justo cuando habla del gigante Polifemo, cómo lo engaña. Sí, era tan fácil bordear la costa y llegar a Ítaca, es cierto, pero a Odiseo le faltó respeto a los dioses. Es por eso que los dioses lo van a hacer naufragar. No uno, sino a más de un dios, a Atenea y a Poseidón. Atenea. Ya, bueno, aquí nos quedamos, mi querido Salón. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Un abrazo para todos y que los antiguos y los nuevos dioses estén con ustedes y los acompañen en las buenas y más aún en las malas. Y que Eolo impulse tus velas. Chaucito, despedida épica.